Sí. Buenas noches, hermanos. Estamos muy contentos y agradecidos porque Dios nos da la oportunidad de poder continuar con el seminario bíblico. Aún tal vez este día podamos abrir el corazón y escuchar con todo nuestro corazón también la palabra de Dios que tiene preparado el pastor Andrés Lim. Para iniciar, vamos a buscar del Himnario Bautista, la alabanza 296, Señor, tú me llamas. Alabanza 296, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje
la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Vamos a continuar alabando al Señor. Busquemos la alabanza 227, me guía Él. Alabanza 227, me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con gran amor, me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol. En dulce paso lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Damos un saludo a todos los hermanos que están llegando de recién, también a los hermanos que nos ven mediante Facebook. Vamos a continuar alabando al Señor. Vamos a alabar una alabanza más, la alabanza 483. Alabanza 483. Hay un nombre nuevo en la gloria. Alabanza 483. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. O hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor.
salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre a la gloria voy, porque Él me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. O hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría y elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Y ahora mis dones a Cristo doy y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. O hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Hola, buenas noches hermanos, buenas noches hermanas. ¿Cómo están? Sí. Nosotros tenemos que siempre caminar de la mano con la hora. ¿Por qué? La hora nunca va a esperar. Sí, nosotros siempre mirando qué hora es, ¿verdad? Entonces, también Dios nos permite estas 2 noches de seminario bíblico con su siervo pastor Andrés Lim. Y eso es una gran bendición porque no fácilmente ustedes pueden escuchar el Evangelio, la palabra. Son breves momentos que Dios nos permite. Por eso, a lo máximo hay que aprovechar. Hay que recibir. Así como José un día también había almacenado mucho alimento, trigo, para 7 años de hambruna que iba a haber. De la misma manera también en nuestra vida nosotros tenemos que recibir mucha la palabra de Dios para cuando venga situación, aflicción, entonces esa palabra también pueda resaltar de nosotros y así salvarnos en nuestra vida de creencia. Amén, hermanos. Sí, esta noche también tenemos preparado presentaciones y también la parte principal que es la palabra de Dios. Pero antes vamos a invitar al pastor Daniel Toro, quien es el pastor principal de la iglesia Buenas Nuevas Shaddai. Él nos va a acercar a Dios con una oración. Sí, hermanos, buenas noches. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Gracias, Dios Padre amado. En esta noche estamos agradecidos por participar de la segunda noche del seminario bíblico. Este seminario usted ha preparado, Señor. Usted ha preparado los corazones de tantas personas que van a escuchar el Evangelio. No solamente los hermanos, también invitados nuevos, personas que están escuchando por primera vez. Esta palabra es una semilla sembrada en el corazón que a su tiempo dará fruto, Señor. Gracias por darnos este gran privilegio de ser parte de Seminario Bíblico, segunda noche, y hoy también el CLF que se realizó
con más de 100 pastores que estuvieron presentes. Estamos tan felices, estamos tan contentos porque realmente vemos la obra de Dios. Dios está trabajando, Dios está moviendo los corazones de los siervos de Dios. Muchos pastores también están predicando el evangelio verdadero. Así miles y miles de personas, por la fe, por la obra de Dios, por la palabra, son salvos. Gracias, Señor, por darnos esta salvación gratuita. Gracias por los siervos de Dios que usted ha enviado, nuestro pastor Andrés Lin, que ha venido de La Paz. Sin mirar la situación, él ha venido para darnos este mensaje precioso. Así, por el evangelio, mi vida es valiosa. ¿Cuántos de nosotros hemos visto más valioso nuestro trabajo? Hemos visto como un tesoro el dinero. Hemos visto como un tesoro la parte material. Pero en este tiempo hemos aprendido que el tesoro más valioso está en Jesucristo. Usted, Señor, quiere mostrarnos qué tan valioso es en mi vida el evangelio. ¿Tendrá valor el evangelio? ¿Cuántas veces hemos tomado en poco su palabra? Hemos tomado en poco su evangelio. Hemos tomado en poco la iglesia. Pero ahora, mediante el siervo de Dios, realmente puedo ver mi corazón. ¿Está en valor el evangelio? ¿Tan valioso es el evangelio en mi vida? Este evangelio es precioso y más valioso que todo el oro del mundo. Así, tomando algo de valor en nuestra vida, este evangelio tiene valor. Gracias, Dios, por darnos este privilegio de tener a los siervos de Dios. Estamos agradecidos y bendecidos por la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y toda la amada iglesia dice amén y amén. Muchas gracias. Sí, amén. Muchas gracias. Esta mañana nosotros también tuvimos el desayuno pastoral. ¿Ustedes estaban presentes? ¿Algunos tal vez? Amén, pastores. Sí, también les saludamos a los pastores que nos están acompañando esta noche. Bienvenido. Sí, segunda y última noche de este gran seminario bíblico. Y luego, Pastor Andrés también tiene un seminario bíblico y también desayuno pastoral en la iglesia de Cochabamba. Mañana él estará viajando. Y luego en Sucre, así sucesivamente. Luego estará viajando también a Corea del Sur. En Corea del Sur, en la iglesia central de la misión. Es el evento de la Fundación IYF, Campamento Mundial de IYF. Entonces también va a viajar, por lo menos por un mes. Y nosotros, de la misma manera, podemos participar, orando a Dios, ordenando su tiempo, también pasaje, buscando pasaje. Pueden viajar los hermanos. Más antes, años atrás, muchos querían viajar, pero hoy en día ya no quieren viajar. No sé, ya siente mucho gasto, pero debemos aprovechar. Yo también estoy orando, ¿no? Mi matrimonio, quisiéramos ir a Estados Unidos, al CLF, porque allá también mucho más grande el evento, ¿no? De toda parte también visitan los pastores, porque es un evento internacional. Entonces muchos ministros, siervos de Dios, pastores de África, de Europa, escuchando testimonios. Entonces eso también es edificante para nosotros aquí en Bolivia. Y seguidamente también tenemos como un video documental de nuestro siervo Pastor Oxopark, como Dios levantó en este siglo, en este tiempo, para anunciar el Evangelio y sin descansar. Una vez yo escuché que en su agenda ya está copado todo 2027, imagínense. 2026 ya no hay espacio ya. Ya 2027 ya tiene planificado
dónde tiene que viajar. Por eso siempre estamos orando, también ya nuestro siervo, Pastor Oxupar, ya un poquito ya de edad, oramos para que Dios le permita más vida, más salud, más la palabra de Dios, la sabiduría. Vamos a ver por medio de un video cómo él caminó su vida de creencia. Adelante, por favor. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable, Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio.
¿con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Sí, muchas gracias. Y ahí también pudimos ver cómo el siervo de Dios avanzó, llevando la vida de fe, cómo empezó, cómo pasó también situaciones, pero no se dejó vencer por la carne, sino confiando en Dios, él avanzó. Y en una parte de la Biblia también sale que nosotros nos armemos de la misma manera, dice. Quiere decir que con el mismo corazón que Jesucristo caminó en este mundo y el siervo de Dios también, sin descansar, predicando el Evangelio, nosotros de la misma manera también. Así está diciendo. Y estamos muy agradecidos y ahora también tenemos la presentación especial de la banda folclórico. Ellos también cada evento siempre están presentes, deleitándonos con las alabanzas y también así abre el corazón, prepara nuestros corazones para luego poder escuchar la palabra de Dios. Y estamos muy agradecidos. Siempre Dios también bendiga, ¿no?, a ellos. Y muchos jóvenes también puedan unirse. Pastor decía que en Corea mínimo un joven tiene que saber tocar un instrumento. Anhelamos de la misma manera nosotros también para nuestros hijos. Sí, bien, ahora sí, vamos a recibir con fuertes aplausos a la banda folclórico. Adelante. Sí. Despierta, es un nuevo día. Jesús llama a tu puerta. Abre tu corazón, hermano. Dame tu mano. Unidos en Cristo, vamos a caminar. Seguirte a ti, mi Salvador. Tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos, la luz que me ilumina, el creador de cielo y tierra. Pueblo que te alaba, guitarra y canto somos para Cristo. Pueblo que te alaba, guitarra y canto somos para Cristo.
seguirte a ti, mi Salvador. Tú eres el alfarero, yo soy barro en tus manos, la luz que me ilumina, el creador del cielo y tierra. pueblo que te alaba, guitarra y canto somos para Cristo. Pueblo que te alaba, guitarra y canto somos para Cristo. Muchas gracias. A ver, ¿nos acompañan con las palmas? Bueno es alabaros, Señor, Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. bueno es alabaros, Señor, Tu nombre, darte gloria, honra y honor. por siempre Bueno es alabarte, Jesús, gozarme en tu poder. porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabaros, Señor, Tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabaros, Señor, Tu nombre, darte gloria, honra y honor. por siempre Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedo alabarte, Señor.
mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias. Sí, muchas gracias. Más aplausos, por favor, al grupo Banda Folclórico para que nos sigan deleitando en otras oportunidades. Amén. Sí, aún mientras el pastor no está, entonces hemos permitido. Siempre tengo que controlar el tiempo para que el pastor también puntualmente pueda compartir la palabra. Bien, seguidamente tenemos la presentación también de otro grupo. Y antes también recomendarles, siempre en la hora de la palabra, pónganlo en el modo silencio o de vibración sus dispositivos, ¿ya? Para que no les interrumpa. Bien, vamos a invitar entonces al coro Esperanza. Ellos también nos van a presentar 2 alabanzas. Ven, amigo, a Jesús y solo un toque. Con fuertes aplausos vamos a recibir.
Muchas gracias. Más aplausos, por favor, al coro Esperanza. Sí. Como les decía, ya esta noche es la segunda noche de este seminario bíblico. Por eso les pedimos a los hermanos, pónganse cómodos y atentos para recibir la palabra. Para esto voy a invitar al pastor Andrés Lim, quien es pastor principal de la Misión Buenas Nuevas en Bolivia. Sí, buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas noches. Hoy es segunda noche, ¿no? Luego última noche. Sí, entonces esta noche, primero vamos a buscar, hermanos, el libro de Levítico esta noche. Los hermanos tienen la Biblia, el libro de Levítico, capítulo 5, desde el versículo 27, voy a leer. Esta noche, Levítico capítulo 5, desde el versículo 27, nosotros vamos a leer. Desde 27 hasta 31 voy a leer, hermanos. Perdón, Levítico 4, ¿cierto? Levítico 4, 27 al 31. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Sí, el libro de Levítico, capítulo 4, desde el versículo 27 voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y él quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Hasta el versículo ya 31 y nosotros hemos leído. Y anoche nosotros compartimos, ¿no?, para llegar el arrepentimiento verdadero en nuestra vida. Porque sin arrepentimiento no puede ver el cambio en nuestra vida, verdaderos. Aunque sabemos, creyendo en la palabra de Dios, ¿sí? Luego también creyendo en el Evangelio, Dios va a dar la gracia, ¿no? Va a trabajar. Sabemos, creyendo en Dios, en la palabra. Pero como anoche compartimos, ¿no?, antes de creer primero, arrepentidos, llegando el arrepentimiento. Es un proceso. Ahí podemos ver el cambio verdadero. Mucha gente, personas, desean, si miente, de ahí no quieren, de mentir, ¿verdad? No, de ahí no quiere mentir. Luego roba, entonces ya no quiere robar. Si comete pecados, ya no quiere cometer más. Pero aún esforzándose, luego tomando decisión fuerte. Pero igual, ¿sí?, repitiendo otra vez. No solamente esa parte. Ayer, reunión de casados también nosotros hablamos. Reunión de casados y conversando, como el arca de Noé hablamos pocos. Ese arca de Noé grandes. Luego está en las tierras. Entonces, ese barco mismo, ese arca mismo, ¿sí?, esforzándose para flotar, porque pesado, demasiado pesado, difícil. Pero ¿cuándo es el arca de Noé? Flotando, ¿verdad? ¿No? Cuando llenando por el diluvio, por el agua. Por el agua llenando ese arca de Noé, aún pesado, pero automáticamente flota, ¿sí?
luego desde la tierra, y luego alejándose, ¿verdad? No flotando. Igual misma manera, nosotros mismos muchas veces intentamos, esforzamos, pero ¿quién esforzamos? Nosotros mismos. Como el arca misma, ¿sí? Intenta, ¿sí? Flotar de las tierras. No quiero vivir en la tierra, ¿verdad? ¿No? Sí, pero cuando llenando agua, y puede flotar automáticamente. Algunos hermanos dicen, sí, pastor, siendo salvo, soy salvo, cristianos, pero no puedo, dice, cambiar, porque él mismo intenta, esfuerza. Pero como el diluvio, agua llenando en la tierra, ese agua hace flotar ese arca, aunque tan pesados. Nuestra vida también, ¿cómo puede alejarse de mentir, de robar, de pecados? No solamente esto, a alguien le gusta tomar cerveza también, intenta. Y alguno también consume la droga, de ahí quiere alejarse. Luego también de diferentes vicios tiene, vicios. Desde ahí quiere alejarse. Una vez yo viajando a Cusco, en Cusco, dando la conferencia, compartiendo la palabra de Dios, terminando la prédica, un joven se acercó. Luego me preguntó, pastor, y soy presidente de todos los universitarios de mi universidad. Entonces yo veo a ese joven muy alto, muy guapo, ya tiene razón, usted es presidente de todos los universitarios. Luego, pastor, yo soy maestro de la iglesia, yo enseño los adolescentes en mi iglesia. Entonces, tiene razón ese joven, muy guapo, simpático. Pero después de explicar a ese joven, ¿qué dice? Pero pastor, tengo problema. ¿Qué tiene problema, joven? En el día está bien, muy tranquilo, no hay problema. Pero cuando terminando mi estudio, luego retorno a mi casa y cierro mi cuarto. Luego yo hago computadora, luego busco video o pornografías. Toda la noche yo veo esto. Luego yo hago malas cosas. Me condena muchos, pastor. Intento, pero no puedo dejar ese vicio de ese video. Porque en el día es presidente de todos los universitarios, maestro de la iglesia. Su vida muy excelente en el día, pero problema, ¿cuándo es? En la noche. Retornando a su casa, ya no se puede controlar, aunque su dedo es su dedo, ¿cierto? Aunque no quiere, pero automáticamente enciende la computadora. Luego busca rápido esa página web y pornografías. Luego mirando, luego condena, sufre muchos. Pastor, ¿qué hago yo? Intento muchas veces, pero no se puede, dice. Como ese arca de Noé igual, hermanos. Él mismo, el arca de Noé muy pesado. Él mismo intentaría flotar. Difícil eso, pesados. Pero cuando desde el cielo, mandando el diluvio, el agua llenando en la tierra, ese arca, aunque tan pesada, y flotando, luego más lejos de la tierra. Entonces ese deseo de la carne, mientras nosotros viviendo este mundo, tenemos esa carne. ¿Quién no tiene deseo? Cuando tiene hambre, ¿qué desea ustedes? Comer. Luego después de comer, ¿qué desea? Dormir, descansar. Entonces ya comimos bien, descansamos bien, ese cuerpo tiene energía, fuerza. ¿Qué desea? Desea cometer pecado. ¿Qué hay diversión en este mundo? ¿Qué busca? Diversiones. ¿En dónde hay diversiones? En el pecado hay diversión. Pecado. Entonces ese deseo de la carne, este mundo viviendo, la mayoría, casi todos. Por eso aquí en la iglesia yo también escuché, pastor, si tenemos ese cuerpo, esa carne, entonces viviendo este mundo, mentir, robar, cometer pecado, es normal, dice normal. Siendo cristianos, hermanos, aún salvos, también es normal, dice normal. Pero leyendo la Biblia, hermanos, no es normal. Normal es que es normal. Ayer poco hablamos sobre el cambio verdadero. Hay un bicho, la oruga. ¿Usted sabe la oruga? ¿Vio? Aquí en Santa Cruz hay mucho oruga, ¿verdad? ¿No? Qué simpático, qué cariñoso, ¿eh?
Oh, qué asco usted. Asco, asco. Cuando ve, ¡pac!, quiere aplastar, ¿cierto? Y pisotear. Qué asco. Pero ese oruga, cuando, ¿sí? En su tiempo oruga viviendo en la tierra vive. Luego también busca su comida. Su comida es las hojas de plantas. Pero cuando ese oruga se transforma en mariposa, ¿sí? Se convirtiendo en mariposa. Mariposa ya no va a vivir en las tierras, en donde vive en el cielos, volando. Claro, un tiempo puede quedarse en la tierra, pero ya no puede vivir en las tierras. Luego su comida también, antes comía las hojas de plantas, árboles. Pero siendo mariposa su comida diferente, buscando las flores, dentro de flores y comiendo mieles, y comida totalmente ya diferente. Entonces, hermano, aunque nosotros hablamos, somos salvos, y luego justo no tenemos pecados, ¿cierto, hermanos? Recibimos todos salvos, ¿verdad, no, hermanos? Siendo salvo, viviendo con el Señor, con ese el Evangelio. Pero dice, también soy carnal, tengo ese cuerpo. Por eso vive aquí, normalmente. ¿Qué vida? Otra vez mintiendo, otra vez cometiendo pecados. Pero ¿cómo hablamos? Cuando se transforma en mariposa la oruga, ya no puede volver como antes, diferente. Ese cambio verdadero, nosotros hablamos. Entonces, esta noche también, poco esa parte, quisiera compartir con ustedes más. Como nosotros entramos en la cárcel, damos de clase, 2 clases nosotros damos aquí en Bolivia. Y primera clase es clase de teología. Nosotros damos la palabra de Dios. Segunda clase es educación de la mentalidad. Entonces, educación de la mentalidad, y resumiendo, ¿sí?, ¿qué es educación de la mentalidad? Hablando, eso es, hablamos sobre el mundo del corazón. ¿Ya? Educación de la mentalidad, ¿qué hablamos? Sobre el mundo del corazón. Ese mundo del corazón, ¿qué es? Cada uno de nosotros tenemos corazón, existe ese corazón. Teniendo ese corazón también tiene su camino, dice. Como el agua, el río, fluye. ¿En qué manera fluye? Por su camino. Aquí hay río también, Santa Cruz. Ese río, su camino, ¿cómo es? Así zigzag está, ¿verdad? ¿No? Luego cuando llueve, así, según su camino, el agua fluye. Ya, el mundo del corazón también igual, dice. Nuestro corazón también, aunque no se ve, tiene su camino, el camino. Sí o sí, esta persona conversando, podemos entender, saber. Ya ese hermano, su corazón tiene ese camino. ¿Qué quiere decir? Ese camino caminando, su finalidad sale, no sale. Y sale, hermano, sale. Por eso nosotros estamos entrando a la cárcel, conversamos. Mientras conversando, a ese señor, a esta persona, tiene ese corazón. Por eso está en la cárcel. Alguna persona también hablando se da cuenta, a ese matrimonio, viviendo con ese corazón, va a separarse. Ya ese joven con este corazón viviendo, va a fracasar, va a sufrir, porque su camino tiene en el corazón. O sea, a través de esa educación de la mentalidad, nosotros damos la clase en la cárcel. Entonces los privados de libertad escuchando, por esta razón, ya por ese corazón que yo tengo, yo viviendo de esa manera. Entonces también escuchando puede cambiar. Una vez en Etiopía, y un joven en la clase habló a su maestro, justo igual que ahora, Copa Mundial. ¿Está mirando usted de Copa Mundial? Muy divertido, ¿no? También eso también, adicción. Que no deja hacer otras cosas. Cuando no ve Copa Mundial tiembla, ¿cierto? No deja tranquilo, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto? Entonces ese joven también en la clase empezó como Copa Mundial. Por eso deseaba ver, por eso habló, maestro, si podemos ver ese Copa Mundial, nosotros queremos ver. Entonces, pero maestro, en su clase, había su clase, ¿cómo puede permitir? Por eso habló, joven, después de terminar la clase puede ver, pero ahora
Ya no. Entonces ese joven, ese estudiante en el colegio, escuchando su maestro, sí dijo, sí maestro. Pero el joven saliendo de la aula, salió afuera, luego trajo gasolina. Luego esa gasolina echó en el colegio, luego incendió con fuegos. Se quemó el colegio, todos. Entonces imagínense, el colegio está encendido con fuego, todo quemando. Los jóvenes, sus celulares grabaron, todo grabaron. Luego, ¿qué hicieron? Lanzó en Facebook. Colegio está quemando. Lanzando, muchos jóvenes han visto por Facebook estas cosas. Luego, igual, ¿sí? Copió en diferentes colegios, misma manera, echando gasolina, incendió muchos colegios. Se incendiaron en Egipto. Entonces el gobierno de Egipto, y mirando nuestros hijos jóvenes, difícil controlar. Por eso, quién puede enseñar a nuestros jóvenes? Luego buscando, invitó al pastor Ospan, ¿no? El fundador de nuestra fundación. Porque pastor es como fundador de esta educación. ¿Qué educación? Educación de la mentalidad, dice. Leyendo ese libro, si hoy en día muchos lugares enseña, ¿qué enseña? Matemática enseña, filosofía, muchos conocimientos enseña. También los jóvenes, las personas pueden obtener, conseguir conocimientos. Pero ¿en qué parte enseña sobre el mundo del corazón? ¿En qué parte? No había. Por eso el gobierno de Egipto también buscando, encontró pastor Ospa, invitó a Egipto. Entonces el pastor viajó a Egipto y hablando sobre esa educación de la mentalidad, el gobierno aceptó. Y esta educación puede cambiar nuestros jóvenes. Esta educación de la mentalidad, hablamos, ¿no? Un resumen que es, existe cada uno de ustedes, ¿qué tiene? Corazón tiene. Ese corazón tiene camino. Camino hay, ¿qué quiere decir? Hay destinos. Por eso algunas personas confía, cree en sí mismo. Esta persona, su camino del corazón tiene su finalidad de camino que es. Esta persona que confía y cree en sí mismos. Fracaso. Ya, pueden repetir, hermanos. Si una persona confía en sí mismo, esta persona, su finalidad, ¿qué es? Fracaso. Luego la muerte, hermano, la muerte. Fracaso y la muerte, hermanos. Ya esta noche, ¿sí? Nosotros hemos leído Levítico, ¿verdad? ¿No? Levítico capítulo 4. Aquí sale, puede mostrar también imagen, anoche mostramos el tabernáculo. Sí, aquí esa imagen tabernáculo, ayer nosotros hablamos. Levítico capítulo 5, leyendo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquieres. Si uno de los pueblos de Israel cometió pecados, después de cometer el pecado esta persona, ¿sí? Versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, dice. Una persona después de cometer el pecado, ¿sí? Conociere, dice, su pecado. Una persona conoce su pecado, su maldad. Yo cometí pecado. Por ese pecado yo va a morir. A mi persona va a fracasar, va a morir. Entonces ese pecado mi persona no puede hacer, no puede limpiar. Esta persona traerá una ofrenda. Una ofrenda trayendo, entonces ese pecador pone sus manos en la cabeza de esa ofrenda. Ahí pasando sus pecados, su maldad. Luego entrega en la mano de sacerdotes. Después de entregar en la mano de sacerdote, ya ese sacerdote trabaja.
Ese pecador, ¿qué hace entonces? Solamente, mira, descansa al lado. ¿Quién trabaja? El sacerdote trabaja. ¿Hasta cuándo? Ya vamos a ver. ¿Hasta cuándo el sacerdote trabaja? El versículo 31. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Ese sacerdote todo hace, degollando, recibiendo la sangre de ofrenda, luego pintando, poniendo en los cuernos, luego el resto echando al suelo, luego degolla, luego todos ese pedazo de ofrenda quemando en el altar, hasta que perdonado, dice, pecado de ese una persona. Entonces ese pecador, ¿cuándo trae, dice, esa ofrenda? ¿Cuándo? El versículo 28 de leyenda, hermanos, ¿cuándo puede traer, dice, esa ofrenda? Conociere, ¿verdad? ¿No? Y conociere. Cuando no conoce, difícil traer, difícil. Conociendo, recién trayendo esa ofrenda. En esa ofrenda pasa traspasando su pecado. Luego, después, el sacerdote todo hace hasta que perdonado, dice. Yo también, hermanos, cuando recién entramos al seminario, cuando entrando al seminario, pastor, ¿no? Y hace una semana de ayuno, una semana. Entonces, una semana de ayuno haciendo, ¿qué hace? Y mientras ayunando, leemos nosotros la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pastor dice, dentro de una semana leer todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Puede leer, no puede leer, hermanos? Ya, hermano, ¿usted puede leer, no puede leer dentro de una semana? Ya, ¿quién leyeron? Levanten la mano. ¿Quién respondieron sí? Dice. Y puede leer. Sí, porque ayuna, no trabaja, solo ayunando desde madrugada hasta la noche leyendo. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros leemos. Terminando ayuno, todos los seminaristas leímos nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Luego, si estando en el seminario, damos número. Aunque mi nombre es Andrés, ¿verdad? ¿No? Pero nosotros recibimos número, aunque no es prisionero, ¿no? Pero número tiene. Mi número 5. Número 1, 2, 3, 4, todos son casados. Número 5, desde número 5, 6, 7, 8 hasta 50 son solteros. Entonces, entre solteros, todos solteros, soy mayor. Por eso número 5. ¿Sí? Porque número al 4 son casados. Yo era más mayor que todos los solteros. Pues en vez de llamar nombre, ¿qué llama? 5, así dice. 5, sí, Señor, entonces, sí, pastor. Como muy poco raro, ¿cierto? Ahí pasamos. Pero yo mirando mis compañeros, son jóvenes. Yo era muy mayor, porque yo entré tarde al seminario. Entonces mirando según mis ojos, se veía algunos jóvenes compañeros, falta mucho, o algunos no está madurado, algunos no sabe trabajar, porque rápido eso puedo calificar, ¿verdad? Usted también, ¿sí o no? Rápido en la iglesia, ¿y a quién es carnal? ¿Y a quién es fiel? ¿A quién es espiritual? Rápido eso. Entre matrimonio, más rápido, ¿cierto? Entre matrimonio todo se ve por eso. Entonces yo también, estando en el seminario, a ese mi compañero, a ese joven, falta muchos. Así es. Y mucho, mira, juzga. Entonces en Corea, en caso de Corea, un año de seminario, ese entrenamiento de escuela del misionero, un año termina. Un año se acaba, luego califica. Luego levanta misioneros evangelistas.
pero la mayoría, todos aprueba. Entonces yo también esperaba, ¿sí? Que aprueba, ¿cierto? Pero reprobó, me quedé. Entonces mirando, no podía entender, porque yo comparaba, ¿cierto? ¿Con quién? Mis compañeros jóvenes. ¿Sabe o no sabe trabajar ellos? No sabe, yo trabajo muy bien, porque yo tenía mucha experiencia. Entonces mirando, sí, ellos no hacen muy bien. Yo veo que falta mucho, pero ¿por qué la iglesia luego levantan evangelista, luego misionero, luego enviando a diferentes lugares, ciudades, a otros países? Entonces un año por lo menos puedo aguantar, ¿cierto? Siguiente año, yo también va a ser, iglesia me va a dar la gracia. Luego esperando otra vez ingresaron nuevos jóvenes. Sigue siendo mayor. Pero ya segundo año también, ¿sí? Se acabó otro un año más. Entonces yo esperaba, iglesia, Dios me va a dar la gracia. Entonces cuando levantando la lista de ministros, evangelistas, misioneros, no había mi nombre. No había, hermanos. Usted sabe muy bien, ¿cierto? No había. Entonces quedaba mucho. Yo, según mi punto de vista, ellos, sí, faltan muchos, que deberían levantar a mi persona, yo pensaba. Porque yo trabajo más, luego mi corazón más amplio, luego más madurados. Yo veo ese jovencito, no sabe todavía, falta, pero ¿por qué levanta, usa, da encargo evangelista, misioneros? Luego antes de enviar a otra ciudad, a otros países como misionero, casa en la iglesia, ¿cierto? Sí, con hermana de la iglesia, casa. Entonces, cuando haciendo la boda de nuestros compañeros, y entonces los compañeros, ¿qué hacen? Nosotros preparamos. Cuando nuestro compañero se casa en la iglesia, temprano se levanta, desde 5 de la mañana. Luego en la iglesia, desde entrada, toda parte limpia, porque va a venir ese día de boda, ¿cierto? Familia, invita, todo va a venir. Entonces en la iglesia, ¿quién trabaja? ¿Quién limpia eso? Los seminaristas, claro, los hermanos también ayudan. Desde temprano, limpiando, preparando. Luego cuando se casa, entonces seminarista, siendo compañero de nuestro, como protagonista el día de boda, presentamos y cantamos. ¿Cómo cantamos? Con todo el corazón cantamos nosotros, ¿verdad? ¿No? Porque nuestro compañero está casándose, felicitando, luego aplaudiendo fuerte cantamos. Pero imagínense, hermanos, mis compañeros con 50. Primer año me quedé. Muchos mis compañeros se casaron. Entonces, temprano limpia, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas veces yo limpié? ¿Cuántas veces? Limpiando, aplaudiendo, cantando, felicitando. Y poco a poco, mi corazón perdía. En el principio, ya mis compañeros están casándose, ya felicitamos. Pero una vez, 2 veces, varias veces felicitando, daba. ¿Qué me daba? Rabia es, rabia. No es esa felicidad eso. Eso es como rabia. Por eso, segundo año me quedé. Y tercer año también me quedé, reprobé otra vez. Tercer año. Entonces, he visto mucho mis compañeros levantando, enviando como misionero, evangelistas. Luego, pasando tercer años, los pastores, calificando a nosotros los seminaristas, hablaron. Creo que a algunos seminaristas no conviene estar acá, dice, porque contagiando otros seminaristas mejores, dice. Otros seminaristas sanos contagia, algunos seminaristas peores, dice, peores. Por eso mejor decidieron los pastores. ¿Qué decidieron? Algunos seminaristas que contagia a otros seminaristas.
Como una caja de manzana, una manzana se pudre, contagia a otra manzana, ¿cierto? ¿Qué hace entonces? Ese manzana bota, ese bota. Y pastores explicaba aquí en la aula de los seminaristas son siervos de Dios, pero no todos son siervos de Dios. Algunos seminaristas contagian hasta otros seminaristas. Por eso decidimos, ¿sí? Los seminaristas que no conviene estar en ese lugar, votaremos hoy día, dice. Luego nosotros dictaremos. Los seminaristas que están en esa lista, prepárense su maleta. Luego hoy día regrese a su casa, dice. Entonces al escuchar, ¿verdad? No, yo esperé. ¿Cuántos años me esperé? 3 años. Aguanté bastantes. 3 años. Pero ahora dice que si alguien entra en esa lista, tiene que votar, dice. Entonces yo pensé, creo que mi nombre no va a entrar en esa lista. Que ese jovencito va a entrar. A él que no sirve, a él que no haga bien, yo pensaba. Luego uno a uno dictando, ahí estaba también Andrés, así llamo. En esa lista Andrés estaba, Andrés. Al escuchar, ¿verdad? No, ya, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo quiero hacer bien acá. Yo quiero echar, aunque me falta, soy carnal, pero yo quiero aprender. Pero los pastores decidieron. ¿Qué decidieron? Votar, porque manzana podrido. Seminarista no sirve, ¿sí? Para que no contagie otro seminarista, mejor. Decidieron votar 10 seminaristas. Entonces, y sin fuerza, nosotros todos amarramos, ¿no? Sí, nuestras maletas. Luego agarrando maleta quería retornar, ¿no? Regresar a la casa. Pero un pastor dijo, seminaristas, aún ¿sí? Saliendo del seminario, por lo menos tiene que despedir al pastor, nuestro pastor. Entonces nosotros llevó a nosotros, arriba estaba, en 4º piso, pastor. Entonces ahí estando pastor miró a nosotros. ¿Por qué viniste ustedes? Pastor, vinimos para despedir. Gracias, mucho tiempo nos ha enseñado. Entonces pastor uno a uno preguntó, ¿qué seminarista usted? ¿Por qué quiere salir? No tengo amor, no tengo amor para el evangelio. Pastor, yo quiero estudiar, yo quiero terminar por lo menos mi carrera en la universidad. Cada uno, pastor, preguntaba. Entonces, ¿alguien quiere estudiar en la universidad? Pastor envió, estudia entonces. Pastor, ¿sí? No me parece bien ese camino, no conviene ese camino, no es mi camino. Yo quiero trabajar, ganar dinero. Quiere ganar dinero, regrese, entonces trabaja, gana dinero. Así uno a uno envió. Luego, a mí también preguntó, tú, dice, ¿por qué quieres salir del seminario? Entonces yo pensaba, no quería salir, ¿cierto? ¿Quién está votando a mí? Sí, pastores. Por eso hablé, pastor, yo no quiero salir, pero los pastores están votando mi persona. Yo quiero quedarme, no hay lugar, ¿dónde voy a ir? No quieres salir. Entonces quédate, así me dijo. Al escuchar, gracias, pastor. Sí. Por eso hasta ahora me quedé. Hasta ahora estoy en la iglesia, ¿no? En la misión. Por la gracia de Dios me quedé. Luego, continuando. Entonces sigue mis compañeros, ¿cierto? Casándose. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Limpieza, ¿verdad? ¿No? Temprano levantándose, limpiándose. Luego debe hacer también presentaciones. Ese es obligatorio. Porque compañero se casa, debe hacer, ¿cierto, hermanos? Pero yo también, 1 año, 2, 3 años, ya basta, ya llegó mi límite. Yo también no podía aguantar más. Un día, ¿sí? Como donde el novio, la novia marcha en el medio. Aquí al lado tiene los flores. ¿Cómo se llama? Los flores pone ese jara. Florero, ¿sí? Bonito, ¿cierto? De material vidrio. Entonces ese día llegando ya a mi límite, ya no quería limpiar. ¿Hasta cuándo voy a limpiar? Luego, ¿hasta cuándo voy a aplaudir? ¿Cierto? ¿Cuándo va a aplaudir para mí?
Y yo pensaba que no va a llegar ese día. Por eso ya mirando esas flores, ese día quería traer, estaba buscando martillo. ¿Por qué buscando martillo? Ya no quería ya más, ya basta. Quería romper todos. Luego voy a desaparecer en la iglesia. No busque a mí nadie. Pero ¿cómo puede romper, cierto, hermanos? Aguantando, hasta aplaudiendo, cantando. No sé, otros con mucha felicidad, pero yo cantando rabia. ¿Hasta cuándo voy a aplaudir? ¿Hasta cuándo? Y podía ver, ¿verdad? ¿No? Mi corazón, en mi corazón, ¿qué tienes? Luego todo aplaudiendo. Última programa es la novia en su mano tiene un ramo de flor, ¿cierto? Eso la novia después de terminar todo tira atrás, ¿cierto? ¿Y para qué eso tira? Sí, otra señorita, entre las señoritas, y cuando agarra ese flor, siguiente, ella va a casarse, ¿verdad? ¿No? Ella va a casar. Por eso esa novia cuando quiere tirar atrás, mucha señorita pelea, quiere tener buen lugar para agarrar eso. Pero como mis compañeros todos saben mi condición, mi situación, Andrés, ¿cierto? Sí, ¿hasta cuándo va a aplaudir nuestro compañero? ¿Hasta cuándo va a limpiar? Entonces mis compañeros seminaristas, todos echaron señoritas, fuera, todo echaron. Luego agarrando mi mano trajeron detrás de la novia. Luego ya rápido novia tira, ya para que Andrés reciba, dice. Y la novia tiró. Luego solo yo, ¿verdad? ¿No? Solo yo. Yo recibí eso. Aunque ahora no puedo hablar, sí, muy divertido, ¿verdad? ¿No? Pero ese tiempo, ¿verdad? No me daba mucha vergüenza. Luego podía ver mi persona, estando en el seminario, podía ver mi maldad, mi suciedad, luego mi corazón verdaderos. Pero como hipocresía, afuera sirviendo el evangelio, compartiendo el evangelio, orando para otras personas. Pero mi corazón verdadero, eso es. Podía ver, con ese corazón que tiene Andrés, Dios no puede trabajar. Amén, hermanos. Con ese corazón Dios va a trabajar. Peligroso, hermano, peligroso. A Dios por eso no trabajaba en mi vida, en mi persona. El libro de Hechos podemos ver, sí, hermano, usted tiene el libro de Hechos, capítulo 9. Desde 1 voy a leer. Libro de Hechos, capítulo 9, desde el versículo 1 voy a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces Saulo es perseguidor contra el Señor, luego contra los cristianos. Por eso ya agarrando a los cristianos, ahora está matando o quitando sus bienes, luego metía a la cárcel. Escuchando en Damasco también muchos cristianos hablando, predicando el evangelio. Entonces Saulo escuchando, no puede ser, ellos son malos. Como dice que el Señor es Cristo, murió y resucitó. Hasta ahora no he visto ni un muerto que resucitó. ¿Cómo puede suceder? Los cristianos son malos, son delicados.
ellos traen mucho conflicto en nuestra ciudad, nuestra sociedad. Ellos dignos de recibir persecución y meter a la cárcel. Recibiendo la carta, ¿sí? Luego ahora está yendo a Damasco. Pero está cerca de Damasco, de repente escuchó una voz, ¿verdad? ¿No? Jesucristo hablaba. Aquí el versículo 5. El versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, una voz escuchando preguntó, Saulo preguntó, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo soy Jesús. Saulo se sorprendió, ¿verdad? ¿No? Entonces, hasta ahora, los cristianos, los hermanos que hablaban sobre Cristo, Él murió, luego cuando murió en la cruz, ahí limpió nuestros todos pecados, dando la salvación. Luego al tercer día, Él resucitó. Entonces, esta palabra, todo lo que hablan los cristianos, ¿es verdad o es falso? Verdad. Confirmó en el camino, escuchando la voz del Señor Cristo. ¿Confirmó o no confirmó? Confirmó. Entonces Saulo podía ver. Entonces hasta ahora todo lo que él pensó, todo lo que él pensaba hacia el Señor es Cristo, es falso, no he visto. Hasta ahora ni un muerto resucitó. Pero ¿por qué los cristianos salvos en esa manera hablan? Pero está cerca de Damasco, ahí confirmó, encontró Jesucristo. ¿Quién eres usted? ¿Quién eres usted, el Señor? Saulo, yo soy Jesús. Aquí dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo podía ver, confirmar, ese Señor es Cristo, verdaderos. Y a los cristianos que hablaba todo esto, es verdad. Entonces yo tanto tiempo, yo pensaba, yo agarraba mis pensamientos. Lo que yo pienso, lo que yo veo, yo pensaba verdad. Pero ahora, escuchando la voz del Señor, es falso. ¿Qué cosa era falso todo? ¿Qué era falso, hermanos? Todas las cosas que Saulo antes de encontrar a Cristo, él pensaba. Luego él tenía razón. Eso todo falso él podía ver. Luego, versículo 6, vamos a ver 6. Después de confirmar, Jesucristo es verdad. Jesucristo vivo ahora, resucitó, ¿verdad? Confirmando el versículo 6. Ya vamos a ver. Aquí se ve, ¿no? Ya. El versículo 6, ustedes pueden leer, los hermanos, ustedes. ¿Ya están listos, hermanos? Ya, 1, 2 y 3. Ya aquí, después de confirmar Jesucristo es verdad, está vivo. Luego Saulo habla al Señor, es el versículo 6. Pero hablando al Señor, ya el versículo 6, él es Saulo. Él temblando y temeroso dijo Señor, dice. Ya acá, después de confirmar, Saulo, antes de encontrar a Jesucristo, ¿con qué corazón está yendo a Damasco, hermanos? ¿En qué corazón? Los cristianos son malos. Hasta Damasco está predicando el evangelio. Son malos, son problemáticos. Lleno de su pensamiento, su razón. En el camino, pero confirmó Jesucristo es verdad, es vivo. Luego, hablando al Señor, ¿qué dice? Él temblando y temeroso dice, habla al Señor. ¿Qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? Pregunta, ¿qué quieres que yo
haga ahora. Ya aquí una pregunta, hermanos. Hablando al Señor Jesucristo, ¿por qué aquí temblando Saulo? ¿Por qué temeroso dice, habla? Ya, hermanos, aquí Saulo habló, ¿verdad? ¿No? Hablando, ¿en qué manera habla? Temblando, temeroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes, él pensaba, son malos ellos, digno de meter a la cárcel. Solamente él decidió lo que él piensa, lo que él tiene razón, decidió y hacer. Pero ahora, ¿sí? Confirmando, es Cristo, está vivo, es verdad. Luego, temblando, dice, temblando. Y temeroso dijo a Jesús, el Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque yo tengo miedo ahora. ¿Qué tengo miedo? Decidir según mi pensamiento. Porque hasta ahora, todo lo que yo pienso, todo lo que yo pensaba, planeaba, decidí. Está bien, es correcto, es bueno. Decidí. Pero ahora confirmando, todo lo que yo hacía está mal, está mal. Eso está mal. Eso destruyó todo. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Tiene miedo Saulo ahora. ¿De qué parte tiene miedo, hermanos? Lo que piensa ahora, ¿es correcto? ¿Es correcto ahora? ¿Eso me va a ayudar? Ahora estoy pensando, eso es mi pensamiento, mi manera es correcta. Tenía miedo ahora, porque hasta ahora él decidió según su pensamiento, pero fracasó totalmente. Aquí Hechos, el libro de Hechos, aquí dejando, hermanos, 26, Hechos 26, vamos a ver, el versículo 9. El libro de Hechos capítulo 26, 9. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya aquí juntos vamos a leer también, hermanos, ¿sí? Ya casi terminamos, hermanos, ¿ya? ¿Sí? La última parte es. Ya, Hechos capítulo 26, versículo 9. Ya, 1, 2 y 3. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ya aquí, y así vamos a leer así, porque nosotros leemos rápido, ¿no? Ya, yo ciertamente había creído debe hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí ante autoridades, y Saulo está testificando, antes de encontrar a Jesucristo, ¿cómo era yo? Eso está testificando ante autoridades. Porque ahora ese Saulo está en la cárcel, predicando el evangelio, entró a la cárcel. Por eso ante autoridades ahora justifica. Yo no hice malas cosas. Yo transmitiendo, predicando el evangelio sobre Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz. Luego, cuando murió en la cruz, Él limpió nuestros todos pecados. Él pagó nuestros todos pecados. Luego Jesucristo resucitó. Eso estaba testificando. ¿Ya pueden entender, hermanos? Por eso, versículo 9, ¿qué dice? Yo ciertamente había creído, dice. Antes de encontrar a Jesucristo, Saulo creía. ¿En quién creía? Sí mismo. Que pensaba, todo lo que pensaba es bueno, es correcto, así pensaba. Por eso él hizo, ¿qué cosa hizo? El versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Aún él hace contra el Señor, aún él hace, ¿sí? Como contra los cristianos. Pero él, ¿qué pensaba? Estoy haciendo
bien o mal? Estoy haciendo bien, estoy ayudando, estoy correcto y hablando. Pero después de encontrar a Cristo, Él cambió y cambió. Mucho tiempo he confiado, dice, en mí, en mi pensamiento. Mientras viviendo, confiando en mí, perseguidor contra el Señor. Luego, destruyendo a la vida de los cristianos. Él es contra el Señor. Pero ahora, todo el tiempo que yo viviendo, confiando en mí, en mis pensamientos, esa vida es el fracaso, hermanos. Esa vida es la muerte, hermanos. Ya una pregunta entonces, hermanos. Escuchando el testimonio de Saulo. Entonces nosotros, ustedes también, está siguiendo nuestro pensamiento o está siguiendo la palabra de Dios, hermanos. ¿Usted qué está siguiendo, hermanos? Siguiendo la palabra de Dios. Amén, hermano, amén. Así debe vivir. Ya, volviendo para terminar, ¿sí? Eso, Hechos capítulo 9 hemos leído. Ya 9, ya 6. Ya, Hechos capítulo 9, el versículo 6. Eso leyendo terminamos, hermanos. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él pregunta ahora, porque él tiene miedo ahora, temeroso, temblando. Ese pensamiento que tengo es correcto ahora. Eso me va a ayudar. Eso me va a guiar bien o va a destruir. Que tenía miedo ahora. Por eso pregunta, ¿a quién pregunta? Al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Luego el Señor dice, ¿Señor qué dice? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, dice. Y Saulo, después de ver, ¿verdad? ¿No? Yo he confiado. Cuando yo vivo confiando en mí, esa vida y fracaso. Esa vida destruyó todo. Tengo miedo ahora. No quiero vivir así. Pero tenía miedo por esta situación. Por eso preguntando, no sé, Señor, lo que estoy pensando es correcto. No sé muy bien ahora. Tengo miedo. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor dijo, Saulo, Saulo, levántate y entra, dice, entra. Escuchando la voz del Señor, levantándose Saulo ahora. Luego, entrando a la ciudad, se quedó. Quedándose en Damasco, en la ciudad, llegó discípulo del Señor Cristo, Ananías. Ananías llega luego, hace ver sus ojos. Luego da fuerza alimentándose. Y Saulo cambió. Ahora él es instrumento del Señor Cristo. Ahora él es instrumento, ¿sí? Siervo de Dios, siervo del Señor, grandes. Un tiempo yo también como te expliqué, ¿verdad? ¿No? Cuando yo estaba en el seminario. Yo no sabía mi persona verdaderos. Era orgullosos. Confiaba bastante en mí y corazón. Por eso Dios no podía trabajar. Por eso estando muchos tiempos, Dios no podía trabajar. Finalmente quería votar. Por eso un día pastor habló, ya seminaristas. Usted todos nos sirve, dice. Luego, hágalo una carta de despedida. Cuando una persona trabaja en empresa, ¿cierto? Cuando la empresa quiere votar, ¿qué hace? Ya, carta de despedida. Usted todo tiene que hacer carta de despedida ahora. Obligatorio, dice, obligatorio. Todo tiene que hacer. No se puede trabar Dios. Entonces nosotros escribimos carta de despedida a Andrés, así. Pero ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Lo que escribo, eso será verdad. Yo también pensaba. Tanto tiempo estando en la iglesia, tanto tiempo estoy en la iglesia, en el seminario. Yo he vivido según mi pensamiento, confiando. Me destruyó. Solamente fracaso llegó en mi vida. Ahora escribiendo eso será correcto.
Eso, mi pensamiento escribiendo, eso me ayudara, me daba duda y miedos. Por eso escribí. ¿Qué escribí, sabe, hermanos? Muy corto yo escribí, rápido escribí, luego entregué mi carta de despedida. Escribí rápido. ¿Qué escribí, hermanos? Que todo tiempo que estaba en el seminario, me fracasé, pastor. Me fracasé. Yo confié. Ahora no sé qué voy a hacer. Lo que me digan, eso yo haré. Lo que me diga, eso yo haré. Eso escribí. Luego, esa es mi carta de despedida. Yo pensaba que chao Andrés quería votar. Va a votar, pensaba. Pero votó, no votó. No votó. Ese es un milagro, un milagro. Milagro. Me daba cuenta, mientras confiando en mí, mis pensamientos, Dios no puede usar, hermanos. Esa noche todos, si usted, aunque poquitito de ustedes, confía y votar. Amén, hermanos. Negarse. Confiando en nosotros, eso va a destruir todas nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces Dios, estando en su vida, en su corazón, va a guiar a ustedes. Esta noche hasta aquí compartimos, orando ya terminamos, hermanos. Dios Padre, esa noche nosotros escuchamos, uno del pueblo de Israel, si comete pecados, después de cometer el pecado, entonces esta persona dice, si conociere su pecado que cometió, recién traerá, dice, ofrendas. Hoy en día muchas personas aún conocen a Dios, creen en Dios, pero ellos no conociendo verdaderamente su corazón verdadero, su persona verdadera, tan malos, malvados. Como nosotros escuchamos anoche, la semilla del pecado es, solamente sale maldad de nosotros. Si conociendo, ya no más va a confiar. Despojando, negando, luego va a recibir nuestro Señor Cristo, su palabra, su guía. Entonces el Señor, siendo nuestro dueño, luego guiando, va a bendecir. Esa noche nosotros escuchamos, ese hombre después de cometer el pecado, conociere su pecado que cometió y trae una ofrenda. Luego el sacerdote todo trabaja hasta que se quede perdonados. Dios Padre, nosotros ya no queremos esforzar, no queremos hacer para nosotros mismos. Dejamos todo de nosotros. Luego entregamos en la mano del Señor. El Señor va a guiar mejor que nosotros. Bendice todos los hermanos que están en ese lugar. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Si terminamos, hermanos.